Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo en la hora en la que se encuentren visualizando este video. Bien, vamos a iniciar con el tema de rangos de nombres, continuando con los videos tutoriales de la materia ofimática. Bien, lo que tenemos para hoy es asignarles a cada uno de esta información que ese talento humano, en la cual tenemos los nombres, apellidos, sexo de cada trabajador en este apartado de información, ¿no? Vamos a asignarles, a trabajar con los rangos de nombres para que se pueda visualizar la forma tan fácil y dinámica en la cual se puede realizar fórmulas sin tanta confusión y vemos que es una herramienta que nos va a ayudar mucho. Bien, antes hago un paréntesis. Antes comento también que existen tres formas en Excel para aplicar rangos de nombres, las cuales las voy a detallar a continuación. Primeramente, vamos a calcular la pensión, para entrar un poquito más ya en detalle. Vamos a calcular la pensión del salario anual con la contribución, ¿no? O sea, vamos a hacer un cálculo de multiplicación en el cual vamos a sacar el salario anual por la contribución, perdón, vamos a calcular el salario anual por la contribución del 9%. Y bien, tenemos como resultado 9.126. Entonces, quiero que toda esta información se aplique para todos los trabajadores. Voy, selecciono la celda, voy en el apartado inferior derecho y vemos que existe un error, ¿cuál es el error? Perdón, ¿cuál es el error? En que este apartado de contribución no es constante, o sea, no se aplica en todas las celdas, en todos los valores, entonces por ello me ocasiona un error. Entonces, vamos a aplicar F4 para que esta información se me quede fija y no me cambie. Entonces, y así arreglamos lo que viene siendo este error. Bien, actualizamos con el más, vamos a aplicar doble clic y automáticamente se va a actualizar toda la información. Entonces, automáticamente ya todas las personas ya tienen aplicado su pensión con este cálculo, perdón, porque como podemos ver, es constante la información lo que tengo aquí. O sea, el, el apartado de P1 se aplica para todas y cada una de las celdas seleccionadas en esta información. Bien. ¿Para qué nos sirve? Primeramente, vamos a aplicar un rango de nombre a este apartado de contribución. Entonces, esta es una de las formas, esta es la primera. Para yo aplicar un rango de nombre, selecciono la celda. Y en el apartado superior izquierdo, en esta parte de aquí, lo que viene siendo P1, es el nombre de la celda, ¿no? Entonces, yo selecciono y puedo cambiar el nombre a como yo quisiera que que se calcule, ¿no? O sea, el nombre, o sea, este rango le puedo cambiar, puedo ponerle pensión y automáticamente esto ya no va a ser P1. Me va a decir que esta celda se llama pensión. Y claro, esta información todavía no se ve reflejada en lo que viene siendo esta columna. Entonces, como yo eh, actualizo para que yo visualice que estoy haciendo un cálculo con el salario anual y la pensión, o sea, esta es la pensión. Bien, entonces, como primer punto nos vamos a apartado de fórmulas, primero seleccionamos la celda. Entonces, en este apartado donde dice nombres definidos, justamente en esta herramienta de aquí, me da dos opciones. Me da definir un nombre o aplicar nombres, o sea, aplicar que esta información se aplique para todas las columnas. Entonces, doy a aplicar, como tengo seleccionado el apartado P1, en este caso, como le cambié el nombre, este es pensión, entonces me identifica que es esta la que voy a actualizar, ¿no? Entonces le doy a aceptar.
y automáticamente se me realizó un cambio en el cual me detalla que estoy haciendo una multiplicación por, por datos de la columna y por la que viene siendo la pensión, ¿no? Entonces, esa es una forma de hacer. Vamos ahora con la siguiente forma. Entonces, vamos a seleccionar los datos, qué sé yo, de salario anual. Seleccionamos todos los datos, control shift más flecha hacia abajo. Y ahora ya no voy a aplicar un nombre, sino voy a definirlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Mantengo el mismo nombre. Eh, Existen reglas que al poner no se puede, existen unas reglas las cuales no se puede aplicar, o sea, que los nombres no deben ir en espacio, no deben llevar, no deben llevar espacio y tampoco deben ser nombres que tengan que ver con nombres de celdas, por ejemplo, A1, P8, así, ¿no? También me permite visualizar que esta información yo la puedo cambiar específicamente a los rangos de nombres o a todo el libro en general. Entonces mantengo esto a todo el libro y voy a aplicar para que esta fila aquí se llame salario anual. Entonces, automáticamente yo ya tengo que esta fila se llama salario anual. Entonces me voy, como puedo visualizar aquí, puedo ver en el apartado de pensión, me dice que esta es la pensión. En el apartado de salario anual, me indica que este es mi salario anual, como ya lo tengo como nombre, ¿no? Y bien, si yo tengo datos grandes, como lo podemos visualizar aquí, puedo hacerlo de una manera más rápida con esta misma herramienta de asignar nombres. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a la parte, al inicio, selecciono los encabezados que yo quiero, eh, quiero que tengan un rango de nombre. En este caso, voy a hacerlo hasta la siguiente revisión. Entonces, le doy en asignar nombre, perdón, le doy en definir nombre y si le doy a aceptar, tengo ya toda la información actualizada, perdón, no sé qué ocurre aquí. Ya bien, ya visualicé cuál fue el error. Entonces, para yo para yo tener un rango de nombres en todos estos datos, hago el procedimiento de seleccionar todo el encabezado, voy hasta la siguiente revisión, selecciono toda la información con Control Shift y tecla hacia abajo y voy a asignar un nombre. En este caso, o sea, para que me den todos los valores, en este caso yo voy a asignarle este rango de nombre. Entonces, ¿cómo lo hago? Nuevamente nos vamos a nombres definidos, nos vamos al apartado de crear desde selección. Entonces, en este apartado ya estoy yo haciendo un rango de nombres a toda esta información. Entonces, les doy a aceptar y, y ya una vez aceptado tengo ya los nombres, o sea, tengo toda la información de una manera más organizada y más detallada. Por ejemplo, si tuviera incluso más información, se me haría un poco complicado ir buscar aquí entre tantos datos, tanta información, buscar, qué sé yo, la dirección. Entonces estaría yo buscando así de una manera no muy eficiente. En este caso, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la dirección, me, me voy aquí en el apartado superior derecho y voy a buscar dirección y automáticamente me selecciona toda la información que yo necesito buscar, ¿no? Entonces, esa es la tercera forma de aplicar un rango de nombre, en la cual me sirve mucho para yo poder realizar diferentes actividades. Fórmula, por ejemplo. Y en este caso, si yo realizo una fórmula, ya no me voy a, por ejemplo, si yo voy a hacer la de paquete, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo. Bueno, un poco mi cara aquí. Voy a dar un ejemplo en el cual voy a demostrar cómo me sirve a mí los rangos de nombre. Entonces, yo me voy,
que quiero sumar el salario anual, ya esto ya me aparece como si fuera una fórmula. Entonces, yo selecciono que el salario anual más la pensión. Automáticamente me da estos resultados, ¿no? Entonces, esas son las formas en las cuales yo puedo aplicar rangos de nombres. ¿Y para qué me sirven? Para que sea ya un poco más, mucho más estructurada la forma de yo buscar información, de yo aplicar fórmulas. Entonces, es un dato muy importante. Bien, eh, vemos que no tengo aplicado un rango en la pensión. Pero bueno, como podemos visualizar, es mi información. Vemos que yo estoy haciendo un cálculo del salario anual más o 4. Bueno, es que en este caso voy a aplicar, perdón, voy a aplicar el rango de nombre a la pensión. Vamos a actualizar esto. Bien, este momento. Bien, entonces ya, una vez ya, entonces eso ha sido todo prácticamente. Ya he mostrado cómo se aplican los rangos de nombres y para qué sirven. En este apartado tengo que arreglar porque no está en formato moneda. Entonces voy a arreglarlo. Bien, entonces eso ha sido todo. En este caso, si en este caso vamos a llenar esta información, como lo hago, ya no tengo que poner no tengo que dirigirme con el mouse hasta encontrar la información que yo quiero, sino simplemente pongo lo que viene siendo el total el salario anual, el cual simplemente solo pongo salario anual y me da la información, perdón. Bien, entonces si yo quiero saber la suma del total de salarios, simplemente hago la fórmula, ¿no? En este caso es suma. Ya no tengo que hacer perdón, ya no tengo que yo hacer este trabajo más tardío. Simplemente lo que hago es poner salario anual, salario anual, encierro y automáticamente me da lo que yo necesito, ¿no? Lo mismo para el resto de datos. Entonces, esta es la facilidad que me permite trabajar con los rangos de nombres, como podemos visualizar. O sea, yo para buscar, para aplicar fórmulas es una información muy importante. La recomiendo bastante. Bien, entonces terminemos de llenar esta información. Este es el salario promedio. Nos vamos a calcular esta información. Entonces, vamos a ampliar un poquito esto. Entonces, vamos a aplicar la fórmula de promedio. Nos vamos a... ahora insertamos lo que viene siendo nuestra información. En este caso es el salario promedio. Entonces ponemos salario. Como se puede visualizar, se seleccionó toda lo que viene siendo la información del salario anual. Gracias a los rangos de nombres, yo disminuyo el margen de error. Porque si yo lo hiciera o sea, si lo hiciera manualmente, puede que en un caso o me salte una información y no se me va a dar los datos de forma correcta, pero ya en este caso aplicando los rangos de nombres me da la información detallada, o sea, toda la información seleccionada en toda esa fila, ¿no? Entonces, como podemos ver, estamos trabajando con los rangos de nombres. Bien, y eso ha sido todo. Espero mi video les haya retroalimentado, que es lo importante. Y muchas gracias por su atención. Les deseo un gran día, una gran noche
y éxitos en todos. Gracias y gracias por su tiempo.